piden, claman, reclaman. El derecho se vuelve manipulable. Y manipulado a favor de los que tienen más poder. Y los que no tienen poder tienen que verse obligados. Pero entonces en ese momento el que termina teniendo el poder o el control de la carretera, por lo menos, es quien la bloquea. En ese momento dicen, ok, ahora sí me van a poner atención. Exactamente. Porque ese es el mensaje que se manda, que tú lo decías hace un momento. Llegan al punto que dicen, ok, a ustedes les interesa mover sus productos, a ustedes les interesa ir a pasear al lago, a ustedes les interesa ir a la frontera, a ustedes les interesa llevar sus productos a la capital para que se los compren, ok. Mientras a mí no me escuchen y me pongan atención a mis problemas, aquí nadie se mueve. Ese es el mensaje. Yo creo que el debate tiene que irse a un nivel todavía superior. Los derechos individuales se desarrollan como un mecanismo para garantizar la coexistencia pacífica en sociedad, pero sobre todo para defender al individuo frente al poder del Estado. Y el derecho por naturaleza, o los derechos por naturaleza, no pueden estar encontrados entre sí, porque al final estamos hablando del derecho de un individuo versus el derecho de otro individuo. La regulación de los derechos lo que hace es evitar que el derecho de uno violente el derecho del vecino. Y lo que termina sucediendo aquí es que hay vacío en cuanto al derecho de libre manifestación, y ahí es donde se entra en conflicto con el derecho de locomoción. Pero lo que ha sucedido, siento yo, es que la polarización de la sociedad es lo que hoy nos tiene en ese debate de que si la locomoción va por encima de la manifestación o la manifestación por encima de la locomoción. Eso ni deberíamos de ponerlo en debate, porque en ningún momento los derechos se tienen que encontrar. Por ejemplo, miremos el derecho a la libre emisión del pensamiento. Yo puedo decir lo que se me dé la gana, pero existe todo un marco regulatorio que me dice, ok, si yo te difamo, o si... Puedes decir lo que querrás, pero soy responsable de lo que digo. Entonces hay una protección para que yo no use ese derecho para violentar el derecho de alguien más. Dijiste un tema justamente que lo planteaba hace un momento, Carmen, con respecto al tema. Hay una legislación desarrollada que regula, limita y incluso te detiene tu derecho de libre expresión en ciertos casos. En el tema del derecho a manifestación, no hay ninguna regulación. Por ejemplo, más allá del orden público. Por ejemplo, con el tema del derecho... Que esa también era compromiso de parcial, de paz, correcto. Modificar la ley de orden público y que no se ha terminado de desarrollar. Capuchas. Y eso es justamente el Ministerio Público ahora plantea y dice, ok, lo único que puedo verificar es si en la manifestación había gente con capuchas o con armas, o si cometió delitos de agresión o delitos que están tipificados en el Código Procesal Penal. Pero no puedo decir que el bloqueo de carreteras es un delito per se, porque aunque es violación de un derecho, no constituye un delito. Y aquí también hay otro problema, y es, tampoco tenemos que caer en la idea que los derechos son absolutos. Por ejemplo, el derecho de libre locomoción no es absoluto. Allá afuera hay semáforos, hay señales de alto, que lo que hacen es ordenar que todos tengamos acceso equitativo al mismo derecho. Pero vayamos a un nivel más arriba. El derecho a la vida. En el artículo 18 de la misma Constitución establece que el Estado te puede quitar la vida, siempre y cuando seas hombre de 18 a 65 años, que es lo que contempla el artículo 18. Es una discusión razonable entre nosotros, pero lo espantoso es que en la calle, en las redes sociales, hay cada opinión racista, terrorista, francamente, antipobres, digamos, que dicen, ¿por qué no mataron a toda esa chusma? ¿Por qué no matan a toda esa indiada? Es decir, son los que tienen detenido el desarrollo del país. Exacto, un pensamiento propio del 54, del año 54, después del golpe de Estado. Bastante anticomunista, y eso realmente espanta que todavía exista. Significa que la democracia todavía no ha calado ideológicamente. Pero es que para mí lo importante es despojar todo ese contenido emotivo del discurso y que vayamos a los argumentos racionales que nos puedan ayudar a salir de la crisis. Puede haber una discusión ideológica, Carmen, pero lo que está cargando es la parte emotiva. Claro, es que no es la ideología en sí el problema, es la carga emotiva que tenemos actualmente. Entonces, a mí me parece que es totalmente imposible hablar de paz con el corazón lleno de odio. Es imposible. Es decir, lo primero es, en cualquier proceso de diálogo, es conciliar a las partes, encontrar un momento adecuado para podernos sentar y poder dialogar en torno a lo sucedido, a las lecciones aprendidas, y poder identificar los nudos problemáticos y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero mientras los ánimos estén tan caldeados como hasta ahora y todos estemos buscando culpables, que si el gobierno, que si los campesinos, que si los congresistas, aquí no vamos para ningún lado. Hace 16 años se sumaron los acuerdos de paz firmados
convenio de La Vera. Y muchos de los temas que seguimos discutiendo hoy, en esos temas, están en la agenda original de los acuerdos de paz. Y como Estado no las hemos logrado resolver, ni las hemos logrado atender bajo ningún punto de vista, ni siquiera con mecanismos de diálogo que permitan compromisos del Estado. ¿Cómo logramos romper esos esquemas? Desamarrarnos de esas emociones y sentarnos para construir un país más incluyente, Felipe. Bueno, empezamos a reconocer que los problemas nos afectan de forma transversal. Miramos el problema de la energía eléctrica. El problema de la energía eléctrica, el alto costo de la electricidad, le afecta desde el empresario que no es competitivo porque su factura eléctrica es altísima, hasta el pequeño campesino que tiene 2 focos en su casa y que está sobrepagando por esa factura. Y en medio de eso, todos los habitantes de clase media nos quejamos de nuestra factura eléctrica. Entonces, ahí reconozcamos que como sociedad tenemos que reconvertir nuestra matriz energética. Y si empezamos a ver cada uno de los temas que hoy son foco de conflictividad, vemos que, por ejemplo, la ausencia o la incapacidad de consensuar un modelo de desarrollo evita que la economía de Guatemala crezca, limita el mercado interno y entonces por lo tanto los empresarios aquí en Guatemala tampoco no tienen la capacidad de seguir creciendo. Pero cuando hablamos de esos temas, que terminan siendo muy macro para mucho de la población, dicen que bueno, sí hay estabilidad económica. Tenemos una inflación controlada, tenemos una estabilidad de incluso el tipo de cambio, pero sin embargo, un cartón de huevos se ha duplicado en precio en los últimos 5 años y subió 30% en los últimos 3 meses. Esa persona le podrá decir mucho de lo que estamos hablando y su matriz energética y demás, pero dice sí, pero a mí no me alcanza lo que tengo, no tengo educación, no tengo capacidades, no tengo habilidades y hoy mis hijos tienen hambre y tienen un problema de fondo en este momento. Es más, tenemos que mover a una mujer, que ha sido un dilema durante las últimas semanas, desde Santiago Atitlán hasta la ciudad de Guatemala, y si se murió no fue porque había un bloqueo o no, es porque no había un pinche hospital en Santiago Atitlán que pudiera atender a esa mujer adecuadamente, porque el tipo de lesión que tenía era una lesión que podía haber sido resuelta si hubiese habido atención médica, o en Santiago Atitlán, o por lo menos en Sololá, que era la cabecera departamental, pero no había la capacidad de atenderlo. Entonces nos empezamos a discutir sobre cosas tan sencillas y tan tontas, sin darnos cuenta que en el fondo hay gente allá afuera que está muriendo de hambre, que se está muriendo por falta de atención de salud, que está muriendo por falta de oportunidades, porque no tiene educación ni las bases para poder tener un desarrollo sostenible. Y esa discusión no la estamos teniendo. Sí, eso es culpa en buena parte de los sectores académicos, porque además no solamente tenemos diferencias entre nosotros, evidentemente, como debe ser, sino que además no estamos haciendo la investigación que corresponde, por ejemplo, respondiéndole a las mayorías. Yo sí insisto en que las mayorías de este país están en franco abandono. Estaba viendo una presentación hace poco de una familia en una aldea de Chimaltenango, a 90 kilómetros de aquí, que tienen un ingreso en total para una familia de 10 miembros de 1.600 quetzales, 70 quetzales diarios, algo así. Bueno, ustedes son de las cuentas, pero realmente así la gente no puede vivir a 90 kilómetros, a 7 kilómetros del puesto de salud, a 7 kilómetros de la primera escuela. Eso es una demanda acumulada que llora sangre, y algunos decidimos hacer investigación y hacer presentación de resultados en base a realidades. No lo que nos canta el gobierno, porque además el gobierno ha decidido tomar partido a favor de uno de los sectores, y ese sector hay que decirle también que le conviene invertir en el resto del país, que le conviene ampliar su base económica. Por eso, Si no lo hacemos por solidaridad, que se haga aunque sea por interés comercial. Es la rebelión de la solidaridad, pero también la necesidad de la renta. La presencia estatal cuesta. Y aquí tenemos un problema que justamente fue abordado la semana pasada en el marco del ENADE, que es la necesidad de generación de empleos para que el Estado también a su vez pueda hacerse los recursos necesarios para tener esa presencia a lo largo y ancho del territorio nacional, y por el otro lado también mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces, apoyar a las grandes empresas en la generación de empleo, pero también a la micro, pequeña y mediana empresa, porque sabemos que 8 de cada 10 guatemaltecos está en la informalidad. Tengo que ir al corte, pero vamos a hablar justamente de estos temas, de esas conclusiones, de esas propuestas concretas que hay. Estamos acá en este oeste. Volvemos en un minuto.